Ahora tendríamos que pasar a la siguiente actividad. Es la actividad, el panel de salud mental, es la última intervención del día. Para ello, daré la bienvenida a quien va a moderar este panel, que es la doctora Lucero Munguía. Ella se ha encargado de diseñar un panel muy interesante. Fue una de las primeras actividades que concretamos para incluir en el programa, teniendo en cuenta sobre todo el concepto de resiliencia. Ella es una profesionista en psiquiatría y ha estado de forma directa en contacto con cómo se ha venido modificando esta problemática, el tema de salud mental, cómo ha cobrado más relevancia en el último año. Ha diseñado un panel muy especial en donde me gustaría que se sintieran en total libertad para poder expresar alguna inquietud, alguna pregunta. Vamos a tener en el panel a profesionales que abordan diferentes aspectos. Ahora lo van a conocer, pero yo creo que sería muy valioso y podríamos tener muchísimo mayor provecho de que están ellas ahora en el panel si pudiésemos tener esa interacción. Las invito entonces a poner sus comentarios, preguntas, alguna duda, serán bienvenidas. Sin más, entonces damos el paso a la última actividad, que es el panel de salud mental, quien va a moderar Lucero Munguía. Lucero Munguía es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora postdoctoral externa en la Unidad de Adicciones Comportamentales y en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge. Es coordinadora también de Relaciones Internacionales de la Red Global MX Capítulo Barcelona y también miembro del comité organizador de este evento. Sin más, le doy la palabra a Lucero para que dé por iniciado este panel de salud mental. Adelante, Lucero. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en todas las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de esta tarde. Gracias también a todos los que se están conectando de diferentes lugares del mundo. Esperamos que, pues como nos ha comentado Marta ahora, el contenido que hemos preparado para ustedes les sea de interés, que se lleven herramientas para su día a día y que sean útiles en la mejora de su salud mental. Les doy la bienvenida a este panel. En un momento podré presentar a las ponentes y únicamente con una breve introducción mencionar que hemos querido enmarcar lo que vamos a comentar en relación a salud mental con todo lo que ha sucedido durante la pandemia por COVID-19. Nada más a raíz del confinamiento, no nada más por los periodos de encierro, sino también por todo el contexto de incertidumbre, de inseguridad. Realmente nuestra salud mental se ha visto hasta cierto punto tocada. No quisiera decir la palabra afectada, pero bueno, yo creo que todos hemos puesto atención quizá por primera vez a la importancia que es mantenernos con una salud, con nuestra mente sana, estable, tranquilos y bueno, es en este marco donde queremos brindarles herramientas a todos ustedes para que podamos continuar mejorándonos. Esto ha sido tan relevante lo que ha pasado a raíz de la pandemia que incluso este año la Organización Mundial de la Salud dirigió su campaña de celebración del Día Mundial de la Salud en hacer la concientización de que es necesario lograr que la salud mental sea una realidad para todos, no nada más en atención, sino también en educación desde inicios de la vida. Entonces, durante este panel vamos a estar compartiendo en relación a este tema. Nos vamos a centrar en áreas específicas que consideramos que vayan a ser de interés especialmente para nosotras como mujeres, para las mujeres que se encuentran fuera de sus países, para las mujeres que necesitan más apoyo y también para todas esas mujeres que ya tienen una vena resiliente, que es lo que hemos ido escuchando a lo largo del evento. Y esperamos que esto sea de su interés. Me siento muy contenta también de presentar a todas mis compañeras de panel, precisamente porque son personas con quien he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia fuera de mi país. Yo llevo 10 años viviendo ya en Barcelona. Mi formación de doctorado tuve la oportunidad de compartirla con
con Yuria Cruz, con Bruma Palacios, que a continuación van a tener oportunidad de compartir con ustedes. Y también ahora mismo mis actividades ya como investigadora con Anaí Gaspar. Y bueno, todas ellas son mexicanas, todas ellas han tenido esta experiencia de estar en el extranjero, saben de lo que les van a estar comentando desde su experiencia vital y también les van a compartir a partir de su experiencia profesional. Entonces, primero que nada, bienvenida, doctora Bruma Palacios. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora investigadora del tiempo completo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Coordina ahí mismo el programa de salud mental de la Clínica de Servicios Psicológicos y es responsable del Laboratorio de Salud Mental Perinatal. Ella desde hace 10 años desarrolla investigación en el campo de la salud mental perinatal. Bienvenida, Bruma. Bienvenida también a la doctora Yuria Cruz, que también es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es psicóloga infantil desde hace más de 15 años, especialista en la detección temprana de psicopatologías infantiles y su intervención. Se ha desempeñado como coordinadora del área de psicología de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM y es parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2019. Y bienvenida también a la maestra Anaí Gaspar, que ella es maestra en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es docente también de la licenciatura en Psicología en la misma universidad y actualmente es una compañera investigadora en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge, estando matriculada en el programa de doctorado en Psicología y Clínica y de la Salud por la Universidad de Barcelona. Bueno, ya ha comentado Marta, yo trabajo también directamente en este hospital, en el área de psiquiatría, y yo me he especializado en trastornos de la conducta alimentaria y adicciones comportamentales. Estos temas que han escuchado son precisamente en relación a los cuales vamos a dirigir nuestra intervención, así que comenzamos a... Primero cedo la palabra a la maestra Anaí Gaspar, que ella nos estará hablando de salud mental, un panorama general, centrado también en aspectos de resiliencia y cómo fue que se ha visto afectada y también cómo podemos mejorarla de forma global en este contexto de pandemia. Adelante, Anaí. Buenas tardes, buenas noches en los diferentes lugares donde nos están viendo. Agradezco mucho la invitación para el día de hoy compartir con ustedes algunos temas. Sobre todo me centraré en salud mental y resiliencia en tiempos de COVID. Voy a compartir una presentación con ustedes para facilitar un poco más la comprensión del tema. Y bueno, le pediré amablemente a Lucero que por favor me diga si se está compartiendo la presentación. A mí no me es posible verla, no sé si alguno de nuestros colaboradores que están en Facebook puede verla. No. Vale. Bueno, la presentación. Intentar y si no, bueno, aquí dice. Bueno, no sé si ahora pueden visualizar la presentación. No, de hecho, Anaí, creo que tienes algún problema con la conexión.
porque te escuchamos un poco entrecortada y no podemos ver la presentación. ¿Puedo comentar si la presentación ¿me escuchan mejor? Bueno, lo que podemos hacer, Yuria, si te parece bien, podemos dar un momento a Anaí que pueda enviarnos su presentación, mientras podemos comenzar también con la temática de Yuria, así de esta manera entramos dentro de los tiempos de los asistentes. Yuria Cruz, que nos va a compartir en relación a la salud infantil y en el contexto de COVID-19. Adelante, Yuria. Hola, buenas tardes, buenos días, a todos los que nos están acompañando en este panel. Estoy muy agradecida por estar en este momento. Entonces, voy a compartir mi pantalla para presentarles mi presentación, pero ¿me pueden decir si se está compartiendo? Sí, ok. Sí. Ya lo veo. Muy bien. Empecé a dudar por los problemas que estaba teniendo Anaí. Muy bien, entonces, ¿alcanzan a ver todos la primera diapositiva? ¿Me pueden confirmar nada más eso? Sí, se ve. Sí. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, para poner el contexto ahorita de lo que yo les quiero platicar, yo soy psicóloga infantil y desde que inició la pandemia he estado trabajando en consultorio frente a los pacientes y también desarrollando diferentes procesos para que podamos acercarnos a los niños, y ha sido uno de los grandes retos la teleterapia para la población infantil. Voy a tratar de ser breve, de presentar varios de los diferentes datos que les pueden ayudar para comprender un poco la situación por la que está pasando México en estos momentos, pero enfocada en eso, en los niños. Entonces, aquí en esta primera diapositiva les pongo la primer foto que yo hice como para tratando de adaptarme a este nuevo panorama de pandemia, pero dentro del consultorio. Entonces, si alcanzan a ver, pues en ese momento traigo guantes, traigo el tapabocas, que por cierto ese tapabocas no me funcionó porque no me dejaba hablar. Entonces eran diferentes mitos los que teníamos anteriormente y ahora estamos en un proceso diferente. Entonces, después de casi año y medio de pandemia, les quiero presentar lo siguiente. Primero, iniciar por datos de UNICEF, que en el 2021 presentó un reporte donde decía que el 13% de los adolescentes en el mundo están diagnosticados con una enfermedad mental. Esto es un total de 166 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años. Una de las cosas que más se han reportado de los casos diagnosticados con trastornos mentales es ansiedad y depresión, que se están abarcando ahora un 40% en la población infantil. Entonces, para que puedan acompañarme durante esta presentación, creo que es muy importante que también sepan que voy a ir metiendo de este tipo de datos, datos dolorosos, yo lo podría decir así, pero también cómo los mismos niños lo van afrontando y lo van cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una foto de que pueden observar de un documento que un niño enfrente de mí, este niño tiene 11 años, y él empezó a dictarme todas las preocupaciones que tenía en junio del 2020. Entonces, regularmente esto lo hago cotidianamente en el consultorio y me van dictando los niños. Entonces, esta letra es mía y me van dictando y voy anotando como el número de preocupaciones. Esta vez el niño llegó a 21 preocupaciones. Antes de pandemia llegaba máximo 5, máximo 6.
pero ahora eran diversas y eran, pues no sé, hasta creo que fundamentadas. Se las voy a leer para que lo tengan en contexto y no traten de leer esta mala imagen, pero estaba preocupado por su perro, por la escuela, por las tareas, los exámenes, mi aprendizaje, las notas, pasar tiempo con mis abuelos, cuidar las mascotas, tener tiempo para mis pasatiempos, el futuro de mi papá, el estado financiero de mi familia. Me da miedo que un familiar se infecte y se muera, no alimentarme bien, me preocupa que mis amigos hablen mal de mí, me preocupa que no haya estudiado lo suficiente y que mis papás se infecten de coronavirus. Entonces, esto también viene desde que en la población infantil, al menos en México, hubo varias afectaciones en la vida cotidiana de los niños. Una de esas era en la vida familiar, otro en la escuela que se convirtió virtual y el acceso a los dispositivos electrónicos. Primero me voy a enfocar en la vida familiar, porque en esta parte se modificaron diversas cosas. Desde que el niño iba a la escuela, los papás iban al trabajo y ahora todos convivían en un mismo lugar y esto activó y se cambiaron muchas de las dinámicas, pero hubo dos cosas que fueron las que han sido reportados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que han sido de las más afectadas. Uno, los embarazos adolescentes, que México ya estaba en primer lugar en embarazos adolescentes, mucho antes de la pandemia. Pero de acuerdo con la CONAPO, actualmente nacen alrededor de 1,000 bebés de niñas y adolescentes al día. En el 2020 se reportaron 373,661 nacimientos de madres adolescentes. Los papás de estos niños, la mayoría son familiares cercanos. Y hay otro contexto totalmente diferente que tiene que ver con la violencia familiar. De acuerdo a este maravilloso reporte que los invito a todos a revisarlo, que aparece en su pantalla en la parte superior derecha, mencionan que se aumentaron en un 24% los casos reportados de violencia familiar. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. Pero esta parte de violencia familiar la empecé a percibir de una manera constante frente a los niños que estaba yo atendiendo en el consultorio. Golpes como los que alcanzan a ver en la pantalla han sido cotidianos. Ya el reporte o lo que protegía a los niños, que eran, yo creo que estar en contacto con otras instituciones, como en este caso podría ser la escuela, se eliminó y al parecer la violencia se normalizó hacia los niños. El estrés de los padres no fue bien dirigido y empezó a reportarse constantemente con marcas en los cuerpos de los infantes. Y ahora les quiero presentar este es otro listado, este es de un niño de 11 años que tiene ansiedad generalizada y me estaba diciendo un poco de cuáles eran los pensamientos negativos que tiene hace unos meses que hicimos el listado. Entonces, él mencionaba que las clases van a durar mucho tiempo y me va a dejar mucho trabajo, me van a castigar, seguro perdí algo y se me olvidó dónde lo dejé. ¿Cuándo se va a acabar la cuarentena? Aunque ya haya hecho mis tareas, voy a regresar a hacer más. No voy a dormir bien en la noche. Entonces, como alcanzan a ver, diferentes situaciones están afectando la calidad de vida de los niños y también abarcan diferentes cosas, desde cómo es la vida en familia y de por qué los van a castigar, pero también las exigencias de la misma escuela y cómo de repente se pierde este horario de trabajo. Entonces, aquí es donde entra la escuela virtual. En México, alrededor de 30 millones de alumnos iniciaron clases virtuales desde el inicio de la pandemia. También seguramente de todos los que nos están observando en este momento, pueden saber que México es un país enorme, que tenemos un montón de personas también viviendo aquí, pero también la población infantil tiene una gran capacidad en este momento de
de cómo se fueron de la escuela presencial a la escuela virtual. Entonces, pero a partir de la pandemia, pues entonces la deserción escolar del 2020 al 2021 fue de 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron al siguiente ciclo. Del lado derecho pueden observar un poco cómo los niños ya empiezan a jugar diferente, cómo es la escuela virtual de un niño con los audífonos frente a computadora. Y también ahí tengo que reconocer el gran esfuerzo de los padres y de los maestros para que esto se lograra. Pero en la foto superior que alcanzan ustedes a observar, pues el juego cambia, los niños se adaptan porque entonces empiezan ya la mochila, como alcanzan a ver, parece ser que está en un escritorio y como este libro azul que aparece y la parte gris, está el niño simulando una computadora porque en ese momento en mis juegos no tenía computadoras. Entonces, aquí les muestro una foto de un juego que es como ahorcados. Entonces, donde un niño estamos trabajando las emociones de un niño. Y aquí que dice frustración, el niño está tratando de decir frustración, ¿no? Que en esta actividad estaba poniendo una emoción que estaba sintiendo de manera cotidiana. Entonces, en la parte de abajo les pongo las ideas catastróficos de un niño de 6 años que presenta algunos problemas de atención. Por ejemplo, dice que nunca me van a llevar con mi amigo. Acuérdense que las ideas catastróficas tiene que ver con que sienten que es una exageración, que es un caos. Entonces, él dice que nunca me van a llevar con mi amigo Daniel, que nunca me van a comprar mis audífonos gamer, que nunca mi mamá me hace caso, que nunca se van a terminar las clases, que nunca voy a volver a ver a los que se van a ir, que mi maestro siempre me regaña. Entonces, hay algo que se está repitiendo en estos listados que les acabo de mostrar. Y creo que es algo que sucedió también probablemente en otros países, pero en México lo que pasó es que ya la gente dejó de tener horarios laborales, lo cual también sucedió con los niños, dejaron de tener horarios de clases. Entonces, se extendían y como alcanzan a ver, todo era es infinito, no se va a acabar, no lo vamos a terminar. Ahora bien, el uso de dispositivos electrónicos, de acuerdo a un estudio, reportaron que los niños de 6 a 11 años de edad están teniendo exposición a Internet de 2.3 horas por día. Esto va aumentando conforme la edad va avanzando en los niños, pero también esta exposición a los dispositivos electrónicos ha ocasionado diferentes cosas en los niños que no necesariamente son positivas. No quiero ponerle como ver el Internet como algo malo, claro que no, pero sí es importante que abordemos estos temas con los niños porque han empezado a observar contenido sexual y violento que no es apto para su edad de desarrollo. Y por lo que ellos han comentado, creo que para nadie sería apto ese tipo de contenido. La exposición al lenguaje no apropiado también es cotidiano y a eso me refiero a las groserías, porque los niños comienzan a decirlas de manera constante y los problemas de atención por estar observando los dispositivos también han sido bastante marcados. Entonces, esto nos lleva a un proceso también de agresividad infantil, tanto como la violencia que se está viviendo en casa, pero también la falta de rutina, la falta de estructura, el estrés por el que todos están viviendo, y no solo un estrés de ser papá, sino también un estrés que tiene que ver con el estado financiero, que era lo que mencionaba el primer niño que les había dicho. Ha ocasionado también un tipo de agresividad infantil mucho más severa que era el que antes nosotros veíamos. Por ejemplo, en este ejercicio muy sencillo, que no lo voy a describir a profundidad, pero este es un ejercicio para el manejo de ira, donde se mencionan 3 emociones y se van poniendo las conductas en cada una de las cajas. Una es molestia, el otro es enojo y el otro es ira. En la molestia, por ejemplo, este niño reporta que pone el entrecejo, como hacerle así,
truena los dedos o ignora a la persona que le está hablando. Cuando ya siente enojo, él menciona que destruye el cubrebocas, agarra cosas con las que puede lastimar, como martillos, machetes, cuchillos o vidrios, y cuando siente enojo, él menciona una estrategia. La estrategia es de cómo puede salirse con la suya, así él lo reporta. Y en la ira, bueno, cuando presenta ira ya presenta gritos, pega, ofende, destruye, tira cosas, provoca, descompone o amenaza. Ahora, aquí hay un punto importante y creo que es parte de lo que tenemos que es un punto crítico durante la pandemia y que es importante que lo estemos hablando y también compartiendo. Los suicidios. Entonces, la tasa de suicidios, por ejemplo, aumentó un 12% entre el 2019 y 2020. Esto se reporta como un máximo histórico, al menos en México. Y el pensamiento suicida de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron un 37%. Aquí les pongo una nota de un niño con ideación suicida, y la ideación suicida regularmente se contempla de una manera diferente. Se contempla como si fuera un chantaje, una manipulación de parte del niño. Pero quiero compartirles esto con autorización de la mamá, porque es importante que veamos como el dolor con el que está pasando este niñito. Entonces dice, quiero morirme ya. Soy un burro, sabelonada. Vine a este mundo para nada. Soy un inútil, sonso, bruto. Todos me odian. Sé hacer nada. Mejor quiero morir. Esta es una ideación suicida en un infante de 8 años y que creo que es importante que todos consideremos que no es un tipo de chantaje para obtener algo. Es una situación en la que se muestra todo el dolor por el que están pasando. Entonces, solo para terminar, creo que, y en el marco de este cuarto encuentro, me gustaría mencionar que la resiliencia infantil es un trabajo que nos compete a todos. Es un trabajo comunitario que necesitamos encontrar la mejor adaptación de los niños. Con esto yo termino mi ponencia. Les dejo aquí mi correo electrónico por si hay alguna duda o se quisieran acercar a mí. Y agradezco mucho que me hayan dado este espacio para compartir esta información. Gracias, Lucero. Gracias, ponentes. Gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ti, Yuria. La verdad que la información que nos compartes, me quedo con el adjetivo que le pusiste, es una información dolorosa. Creo que una de las cosas que podemos ver que nos ha dado la pandemia es que nos ha mostrado lo vulnerables que podemos ser. Y esta vulnerabilidad no únicamente ha sido a nivel físico, sino también es una vulnerabilidad psicológica importante. Nuestros niños son personas especialmente que necesitan atención. Nosotros quizá como adultos hemos podido tener ya una experiencia para elaborar nuestras emociones. En los niños es complicado. Entonces, esto que has mencionado yo creo que será un foco de atención muy importante para las madres que nos escuchan, poder observar a sus hijos, poder ponerles atención en las conductas que modifican, en las actitudes, que se sientan escuchados, que puedan expresar lo que están sintiendo, sus preocupaciones, valorizarlas, porque a veces creemos, bueno, la preocupación de un niño es un niño, pero en realidad no. Sus preocupaciones son valiosas, les están generando un sufrimiento y nosotros podemos ayudarles como adultos a elaborarlas si tenemos atención a ellos. Muchas gracias, que esta participación ha sido muy importante para toda la audiencia seguramente. Ahora vamos a escuchar a la maestra Anaí. Okay. Sí, gracias. Nuevamente es un gusto estar con ustedes. Una disculpa por las fallas técnicas, pero bueno, parece que ya quedaron solucionadas. Ahora me parece que estoy compartiendo tu presentación.
Sí, gracias, Lucero. Ok, bueno, pues como les mencionaba hace un momento, yo les voy a hablar de salud mental y resiliencia en tiempos de COVID-19. Como sabemos, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud pues declaró un estado de pandemia por COVID-19, resultando ser una emergencia sanitaria a nivel internacional. Esto pues lleva a el gobierno de diferentes países a adoptar una serie de estrategias y medidas para poder proteger a la población y también para evitar o frenar el avance de esta pandemia. La siguiente, por favor. Parece que no se cambian las diapositivas. Yo le estoy cambiando, no sé si estamos ahora todos mirando los efectos del COVID. No. ¿Ahora? ¿Cambiar, no? No. ¿Ahora? Ok, ahora sí. Ok. La anterior, por favor. Bueno, como les mencionaba, las estrategias que algunos gobiernos de diferentes países utilizan para precisamente frenar el avance de esta pandemia, pues como bien sabemos fue el cierre de algunos centros educativos, la cuarentena que se hizo precisamente para frenar el movimiento de algunas personas que habían estado expuestas al virus o a un caso positivo, también el trabajo en casa, el distanciamiento social, en donde se nos ha sugerido que mantengamos al menos 1 metro de distancia entre uno mismo y otra persona, la suspensión de eventos multitudinarios como lo es algunos juegos deportivos, conciertos, actividades culturales y en sí aquellas actividades en donde se requiera la presencia masiva de personas, también el uso de mascarillas y las medidas de higiene, como bien sabemos, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, el uso de antibacteriales, también evitar tocarnos la cara o el taparnos con el interior del brazo al estornudar o al toser, así como desinfectar ciertos espacios con los que hemos tenido contacto, entre otros. La siguiente, por favor. Sin embargo, ante estas medidas, pues nos ha traído estos cambios, estas nuevas actividades a los que nos hemos enfrentado a partir de la pandemia, pues repercusiones en el aspecto económico y laboral, en el aspecto social y en la salud mental, que es sobre todo en lo que nos centraremos el día de hoy en estos minutos. La siguiente, por favor. Ok. Las investigaciones han encontrado que entre los efectos psicológicos negativos derivados de la pandemia, pues están ciertos elementos cognitivos, afectivos y comportamentales, es decir, la manera en la que nosotros pensamos, cómo nos sentimos y también lo que hacemos. La siguiente, por favor. Vamos a mencionar de manera general y rápidamente cuáles son estos efectos a partir de la pandemia. Entre los aspectos afectivos, pues se ha incrementado los síntomas de estrés, ansiedad, depresión, enojo, preocupación y culpa. En el aspecto conductual encontramos el aislamiento, que este aislamiento la persona ya no lo va a vivir como una estrategia
para evitar el contagio de la pandemia, sino más bien que lo va a vivenciar como el alejarse de las personas y las redes de apoyo, lo que después puede llevarlo a experimentar pues ciertos sentimientos de soledad. También puede haber llanto inmediato, es decir, no sabemos por qué estamos llorando, por qué se está presentando este llanto, sino que surge de manera espontánea. También dificultad para el autocuidado y el descanso, es decir, que a raíz de la pandemia, pues algunas personas pues han dejado de alimentarse saludablemente, de hacer actividad física, hay un descontrol en los horarios para el trabajo, en los horarios para el descanso y también un descontrol en los horarios para dormir. También se ha encontrado pues un consumo o un aumento en el consumo de alcohol y tabaco. La siguiente, por favor. Dentro de los aspectos cognitivos, pues se puede experimentar confusión o pensamientos contradictorios. También hay una dificultad para concentrarnos, para pensar de forma clara, incluso para tomar decisiones. Y bueno, también se encuentra la presencia de algunos pensamientos obsesivos que pueden estar en torno al virus, al contagio, a la muerte, e incluso también pensamientos obsesivos en cuanto al cuidado excesivo de las manos y de higiene personal, así como un incremento en la preocupación por la salud y la familia. Y bueno, dentro de los efectos físicos encontramos también pues el agotamiento físico que, bueno, se ha reportado que la mayoría de las personas estamos experimentando, también algunos problemas de insomnio que posteriormente nos pueden llevar al desarrollo de algún trastorno de sueño y también, bueno, alteraciones en el apetito que posteriormente también nos podrían llevar a desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Por favor, la siguiente. Bueno, también se ha identificado que entre los grupos poblacionales que más se han visto vulnerables para tener problemas de salud mental, como los que acabamos de mencionar hace un momento, pues se encuentran los adultos mayores y las personas con alguna enfermedad crónica, así como personas con enfermedades mentales. Aquí se incluye también a las personas con un trastorno por abuso de sustancias y una población que también se ve vulnerable a presentar estos efectos de salud mental, pues son las personas que están colaborando con la respuesta directa al COVID-19, como es el caso del personal sanitario. La siguiente, por favor. Bueno, ante todos estos cambios a los que nos hemos tenido que enfrentar a partir de la pandemia, surge una pregunta muy importante y es, ¿qué nos ha permitido adaptarnos a las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza desde casa, la falta de contacto físico tanto de familiares como amigos y colegas, así como en el caso de algunos familiares cercanos que han fallecido? Bueno, hay dos elementos muy importantes, que es la resiliencia y el afrontamiento positivo, que surgen como dos mecanismos adaptativos que, según pues ciertas teorías, nos señalan que ante una enfermedad las personas desarrollamos ciertos mecanismos cognitivos, emocionales y conductuales precisamente para afrontar esta enfermedad, como es el caso de estos dos aspectos muy importantes que ya les mencioné, que es la resiliencia y el afrontamiento positivo. Es importante también mencionar que todas las personas reaccionamos de diferente manera ante ciertas situaciones difíciles y ante ciertas dificultades que se nos van presentando ante la vida. Esta capacidad para resistir los contratiempos, adaptarnos positivamente y recuperarnos de la adversidad, pues se conoce como resiliencia. También se ha asociado a buenos resultados a pesar de estar expuestos a ciertas experiencias adversas. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los aspectos que nos encontramos con la resiliencia son las habilidades personales, que son estas habilidades que tenemos para ser empáticos, para tomar decisiones, también para saber expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. También cuando utilizamos nuestra creatividad y somos asertivos. En cuanto a las creencias personales, pues están el sentirnos, tener la confianza en nosotros mismos, creer que somos capaces
influir en lo que nos pasa, que no se debe a una cuestión de azar, que no se debe tampoco a la suerte, y también creer que podemos aprender tanto de las experiencias positivas como negativas, y bueno, está el control interpersonal y el apoyo social, que van más enfocados a cómo nos relacionamos con las personas, al vínculo que tenemos, a las personas con las que contamos o que nosotros percibimos que nos apoyan, como es la familia, como son los amigos, los compañeros de trabajo. Y bueno, para ir cerrando con esta presentación, existen algunos aspectos que nosotros podemos implementar también para tener mayor resiliencia y poder adaptarnos todavía más a estos cambios que hemos tenido frente al COVID-19. Entre estos cambios, perdón, ¿me escuchan? Sí. Ok, perdón. Entre estos cambios, pues está el tener metas y expectativas de la vida, el tener un propósito. También encontramos el estar activos, es decir, hacer ejercicio. La perseverancia es un aspecto que se ha visto fundamental para el incremento de la resiliencia. La autonomía personal y el sentido de la vida propia, es decir, que nosotros sepamos y nos sintamos capaces de saber que somos responsables de nuestro cuidado, de nuestra economía, de cubrir nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades físicas, también el adaptarnos a los cambios, es decir, identificar que tenemos oportunidades, que podemos también adaptarnos a las adversidades, superarlas, que contamos con los recursos para poder hacerlo. También encontramos el mirar el lado bueno de las cosas, claro, sin quitar esta parte del lado malo, sino en mirar los dos aspectos para poder trabajar con estos dos aspectos. Y bueno, algo muy importante que es el establecimiento de actividades diarias, que bueno, este es un aspecto que también ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en donde, bueno, se recomienda que nosotros, para tener un mayor afrontamiento positivo, es decir, el afrontamiento positivo van a ser aquellas acciones que nosotros vamos a realizar para amortiguar o en su caso, pues, anular ciertos efectos que consideramos como amenazantes. En el caso de la pandemia, pues bueno, es muy importante generar hábitos diarios, es decir, establecer horarios de comida, establecer horarios de sueño, establecer horarios de trabajo, establecer horarios para realizar actividades de ocio, actividades recreativas. Y bueno, con esta parte cerraría mi participación. Y bueno, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho también el tiempo que me han brindado y bueno, una disculpa por las fallas técnicas. Muchas gracias, Anaí. La verdad que qué importante el poder escuchar también, además de los efectos que hemos tenido en el confinamiento, cuáles son aquellas cosas que nos hacen salir adelante, ¿no? De este tipo de situaciones tan adversas que pueden tener tantas consecuencias en nuestras vidas. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Bruma Palacios. Ella nos va a compartir el tema salud mental perinatal, la afectación y cuidado en tiempos de COVID-19. Adelante, Bruma, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Lucero, y un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Saludos desde México. Buenas tardes y buenas noches allá a Barcelona. Saludos a todas. Un lugar que me ha hecho muy feliz, ¿no? Entonces también es un placer reencontrarnos, aunque sea virtualmente en esta pandemia. Están alcanzando a ver mi presentación, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, la he titulado Salud Mental Perinatal, pero en realidad el foco tendría que ver con la afectación que ha tenido esta pandemia por COVID-19, pero también cómo cuidarla, ¿no? Saludos también de todo el equipo del Laboratorio de Salud Mental Perinatal del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de mi universidad, UAM, aquí y desde Cuernavaca, Morelos. Y enhorabuena por el tema, porque el tema de la resiliencia también frente a estos momentos tan difíciles, que nosotros ya lo veíamos hace rato con la presentación de la doctora
maestra Yuria, con la presentación de la maestra Anaí, seguimos con un horizonte complejo, ¿no? Pero les pongo una foto que ha sido también histórica, de un bebé en Tailandia naciendo alrededor de abril, mayo del 2020, se les ha dicho comúnmente los bebés pandémicos también, ¿no? Las madres pandémicas que se han enfrentado a retos históricos, no solamente en términos del riesgo del contagio, sino también a todas las condiciones de este ciclo de vida que nos enfrentamos de forma clara, ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora sobre el COVID-19, la COVID en el periodo perinatal? Bueno, en términos rápidos, uno es que había mucha preocupación de que el grupo de madres embarazadas y en posparto fueran un grupo de alto riesgo. No hay evidencia de que haya un riesgo mayor que las mujeres en población general, pero sí estamos viendo, y hay reportes en donde las mujeres embarazadas particularmente, que tienen factores de riesgo de comorbilidades, sí están presentando cuadros de la COVID-19 con mayor severidad. Entonces, y en los grupos especialmente de minorías raciales, ¿no? Que esto significa menor acceso a servicios de salud. También vemos que hay una mayor severidad en la infección por COVID-19 y que cuando eso existe, cuando es más grave, se asocia a nacimientos pretérmino. Y que tenemos en algunos casos que madres que no tienen síntomas, pero que tienen sospecha de COVID-19, aún así no habría que suspender las visitas prenatales de seguimiento y hay que contactar a los centros y a los apoyos de salud, ¿no? También en México y en muchos países la recomendación es muy clara, hay que hacer vacunación en mujeres embarazadas y lactando, se consideran un grupo vulnerable particularmente de foco de atención y algo que nos preocupaba mucho a todas las gentes que trabajamos en el periodo perinatal era el riesgo de transmisión vertical, de que una madre contagiada por COVID pudiera hacer una transmisión al feto. Sin embargo, hay un bajo riesgo, sí hay alguna presencia, pero es mínima de este riesgo como tal, lo cual también nos genera mayor tranquilidad. El otro tema es que no hay evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus, por lo tanto es prioritario mantener la lactancia materna y fortalecer medidas de prevención cuando se amamanta. Y uno de los puntos de verdad importantes es el derecho al parto seguro y el contacto piel con el recién nacido con medidas sanitarias y solicitar un acompañante durante el parto. Y en cuanto a salud mental, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto un aumento de la sintomatología de ansiedad y depresión a partir de la pandemia, hay mayor depresión y ansiedad en madres con COVID-19 y sobre todo mayor ansiedad en madres que son primerizas. En factores de riesgo vemos sobre todo madres que hayan tenido psicopatología previa, ¿no? Embarazos de alto riesgo, aquellas que tienen reducido su apoyo social, un mayor estrés en el parto, hay retos en el vínculo, en la calidad del vínculo entre la madre y el bebé, también con la lactancia materna. Se ha visto reducido, ya lo veíamos con Anaí, el ejercicio, el sueño muy afectado, el estrés económico por las pérdidas, por las dificultades laborales, hay poca atención al cuidado sanitario y esos son algunos de los factores de riesgo principales. Pero también hay de protección, mamás que tienen mayor apoyo social, esta red que se hace incluso de madres migrantes, ¿no? Mexicanas, latinas, etcétera, hispanoparlantes, me parece fundamental. Aquellas que tienen mayor acceso a información perinatal también están más protegidas, las que hacen ejercicio, las que cuidan muy bien su sueño y el apoyo telepsicológico que se ha brindado resulta importante, ¿no? ¿No alcanza a cambiar mi pantalla? ¿Estoy escuchando? Ya, tiene que ver con la forma en cómo estamos presentando. Así es, ya. Déjenme cambio compartir, la forma de compartir. Gracias por avisarme. ¿Ya se alcanza a ver? Ahora la vemos. Gracias, Bruma. Sí, gracias a ti, Lucero, por hacérmelo ver. Bueno, esto que comentaba un poco para que lo revisemos, es importante ver que nuestra población perinatal tiene factores de riesgo, pero también de protección, que son importantes tomarlos en consideración. Hemos estado haciendo evaluaciones que también la virtualidad nos lo ha permitido en investigación, que ha sido fabuloso, evaluaciones clínicas también con mujeres embarazadas, con madres en el posparto. Y el año pasado hicimos un proyecto muy grande de
varios investigadores en nuestro centro y específicamente evaluamos a un subgrupo de mujeres que estaban embarazadas después de 3-4 meses de que se inicia la jornada de sana distancia en México, así como ya ven que ha evolucionado también la pandemia de diferentes formas. Les preguntamos muchas cosas, pero les hicimos una pregunta abierta y les preguntamos si habían tenido algún malestar emocional durante esta pandemia. Y esta es una nube de palabras. Aquí se ven con mayor importancia, obviamente, la de mayor frecuencia implica mayor tamaño de la palabra. Si vemos en el centro, vemos tristeza, ¿no? Es la palabra de mayor frecuencia, pero también vemos cansancio, desesperación, ansiedad, irritabilidad, frustración, miedo, falta de apoyo en la pareja, estrés, tendencia a llorar, ¿no? Como muchas cosas que creo que describen perfectamente el ánimo que también nos llegó al inicio de la pandemia, pero que hemos visto evolucionando con mayores estrategias de adaptación en esta población, en estas mujeres embarazadas de posparto y que han adquirido importantes reacciones de apoyo y de autocuidado. Diseñamos un semáforo de salud mental perinatal que les quiero compartir. Las reacciones esperadas están en verde, ¿no? Aquella malestar que sabemos que es parte de la contingencia, es parte del estrés propio de lo que estamos viviendo durante esta pandemia que ha sido bastante larga. ¿Qué es lo que esperamos? Mujeres obviamente que presentan miedo a contagiarse o a que su bebé se contagie, hartazgo en algunos casos del aislamiento, algunos ya están saliendo, otros no, miedo sobre todo a tener muy poco apoyo de salud o acudir a las revisiones médicas. El acceso a los servicios de salud se ha reducido muchísimo en muchos países, pero también no recibir el suficiente apoyo en el embarazo o en el posparto. Hay un tema de tristeza por no vivir el embarazo o el posparto como se había idealizado, se deseaba, por ejemplo, no celebrar con los demás, que vean al recién nacido, la crianza del bebé compartida. Hay mucha fatiga, mucho estrés, dificultad para dormir, pesadillas incluso asociadas al tema del embarazo o de la COVID. Hay disminución o aumento del apetito, hay irritabilidad, hay poca paciencia, hay mamás que nos dicen que le gritan a todo mundo. Realmente el nivel de estrés es tan alto y también vemos algunos problemas de concentración de memoria. ¿Qué recomendamos? Son reacciones esperadas, ¿no? Solamente que han sido muy prolongadas y creo que también afectan y generan mucho malestar. Recomendamos actividades de relajación, de meditación, de ejercicio y también compartir con los otros la experiencia. Por eso lo importante de las redes sociales de apoyo. Pero luego en un semáforo amarillo que pueden empezar a ocurrir síntomas de alerta, podemos ver que las mamás ya tienen miedos repentinos, ¿no? O irracionales, incomodidad, una sensación de soledad, de tristeza, de que lloran por todo. Puede ver que puede haber indiferencia hacia el embarazo, hacia el propio feto que se está gestando, hacia el bebé. También tenemos madres con insomnio, desesperación o frecuente irritabilidad. Empiezan a haber miedos como que perderán a su bebé durante el embarazo o que le puede pasar algo en el posparto, preocupaciones constantes, falta de apetito, percibir muy poco apoyo emocional para el cuidado o la crianza, empezar a recibir también varios tipos de violencia, sobre todo emocional, psicológica, problemas de estrés con la lactancia y problemas también o falta de interés para interactuar y sentirse atrapada como madre. Estos ya son síntomas de alerta que recomendamos que se hable con alguien de confianza, que se comparta cómo se siente y si requiere apoyo que lo busque. Y damos algunas recomendaciones de cómo podemos cuidarnos si estamos embarazadas o estamos en el posparto en estos tiempos de COVID. Hay que seguir las recomendaciones sanitarias, clarísimas, ya sea con ustedes o con su bebé, ¿no? Mientras más información clara, mayor control, seguridad y certeza. No hay que aislarse, hay que mantener comunicación con los familiares y amigos, sobre todo aquellos con los que se tienen buena relación. Hay que compartir el estrés y la responsabilidad con la pareja, con alguien cercano, hacer planes para el cuidado del bebé. Hay que buscar aliados para sentir apoyo, sesiones familiares, hay que integrarse o construir grupos de apoyo de madres para compartir la experiencia y compartir experiencias de la maternidad durante la migración, fuera de sus países donde están nuestras redes más directas. Esto es importantísimo. Hay que evitar también la sobreexposición informativa, hay que buscar solo fuentes confiables, hacer ejercicio ligero, yoga, meditación, descansar, alimentarse bien y tener una estructurada su rutina, cuidar la higiene de sueño, de verdad es fundamental. Hacer una actividad por lo menos diaria que nos guste, que les relaje, que los distraiga. Y si somos familiares o amigos de alguien embarazada o en el posparto, hay que apoyarlas a no sentirse solas o evitar que se sientan poco comprendidas y no ser una fuente de estrés. El padre
tenemos mucha información. La pareja, el padre del bebé puede ser un factor protector si participa en la crianza, si tiene una relación buena de pareja, si tiene buena salud mental, pero también puede ser un factor de riesgo si tiene una mala relación, hay poca participación, expectativas rígidas y violencia de pareja. Y también tenemos un semáforo rojo. Si tenemos madres que tienen repentino miedo intenso, dificultades para respirar, ataques de pánico, llanto frecuente, culpa o autocrítica, que son víctimas de violencia física o sexual, terror al parto, al cuidado del bebé, rechazan cuidarlo, no lo reconocen como propio, ganas de desaparecer, desesperanza, ideas de lastimarse a ellas mismas o a sus bebés, conductas desorganizadas, sentirse como el bebé no es suyo, ideas irracionales sobre ella, los demás o el bebé, o empiezan a percibir cosas que no están, o cambios erráticos de humor, son síntomas de alto riesgo. Por favor, habrá que buscar hablar con alguien de confianza y buscar apoyo profesional. Y para cerrar, retomo un proverbio africano que es fundamental durante la maternidad y este proceso perinatal. Para criar a un niño se necesita toda una tribu. ¿Qué significa esto? Que hay una alta presión social, es uno de los trabajos más duros, puede ser muy satisfactorio, pero también requiere mucho apoyo. Y todo mundo quiere opinar sobre la maternidad. Por el otro lado, la culpa y la maternidad a veces está muy frecuente. Todas las mamás alguna vez se han sentido culpables de algo que hicieron o que dejaron de hacer al ser madres con sus hijos. Hay mucho estigma sobre ser mala madre y este es uno de los principales factores para no pedir ayuda. Pero una mamá feliz, y nos lo decía una mamá, es un bebé feliz. Entonces hay que invertir en la salud emocional de nuestras madres durante este periodo en particular. Y tener dificultades emocionales no significa ser mala madre. Es importante pedir ayuda, buscar ese apoyo, sentir que no estás solo. Y ahorita también es una gran oportunidad para construir una red de apoyo de mujeres migrantes en los diferentes países y compartir experiencias. Pueden entrar en yoga, pueden hacer grupos terapéuticos, que es lo que hemos hecho, y también está la Sociedad Marsa Internacional en España, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en muchos lugares que puede proveer información fundamental, apoyo. Ahorita actualmente estamos haciendo evaluaciones gratuitas de madres mexicanas para probar instrumentos. Si ustedes están interesados, aunque vivan en España, en Francia, en donde sea, podemos hacerlo a distancia con mucho gusto y darles un reporte de devolución. Les agradezco mucho. Si nos quieren buscar, estamos en el Facebook como Laboratorio de Salud Mental Perinatal subiendo información, y agradecemos mucho la invitación y enhorabuena por el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, por poder mencionar esto último, ¿no? Que ahí donde se encuentran siempre vamos a poder encontrar redes de apoyo y instituciones como la que mencionas encargadas de apoyar a la mujer en este proceso tan difícil que, sobre todo estando en el extranjero, puede ser todavía mucho más complicado y un sentimiento de soledad y de vulnerabilidad que aumenta. Entonces, acercarse a este tipo de instituciones es súper importante. A mí me ha tocado tener la oportunidad de cerrar este panel y lo quiero hacer compartiendo acerca de un tema que a mí me parece que ha sido central, intuyendo un poco por dónde irían las presentaciones de mis compañeras, que tiene que ver con la regulación emocional. Como mencionaron al inicio, yo estoy trabajando en un servicio de psiquiatría. Uno de los aspectos más en común que se encuentra en gran mayoría de las personas que llegan acercándose a pedir ayuda tiene que ver con dificultades a nivel de regulación emocional. Entonces, voy a intentar ir breve por el tema del tiempo. Así que se ve ahora. Bueno, espero que se pueda ver. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como comentaba, ¿qué tiene que ver o por qué la importancia de la regulación emocional? Todas mencionaron aspectos súper importantes relacionados con el manejo de las emociones. Yuria en niños, Bruma en mujeres en periodo perinatal, Anaí en salud mental en general. Entonces, realmente la importancia de esto es que en muchas ocasiones cuando no sabemos identificar o manejar nuestras emociones, lo que hacemos es que desarrollamos ciertas conductas de riesgo. ¿A qué le llamamos nosotros regulación emocional? Primero van a ser todas aquellas estrategias que nosotros vamos a utilizar
para poder elaborar y manejar una experiencia que tiene que ver con nuestras emociones. Dentro de estas estrategias podemos hacer algunas que van a ser adaptativas en el sentido que nos van a ayudar a elaborar y a superar, por así decirlo, esa experiencia afectiva, y otras que van a ser desadaptativas. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a todo lo contrario, es decir, no van a ser resolutivas, sino que van a mantener la emoción negativa y que pueden llevar a conductas de riesgo. Entre las adaptativas tiene que ver con tener una conciencia de lo que yo estoy sintiendo, es decir, importante aprender a reconocer nuestras emociones, aceptar que estamos sintiéndonos de alguna manera, y de esa manera es que nosotros podamos posteriormente reevaluar las situaciones y tener unas conductas mucho más efectivas. En cambio, si nosotros evitamos una emoción y si nosotros la suprimimos o la seguimos pensando, la mantenemos durante un largo periodo de tiempo, pues va a tener una serie de conductas que van a ser no solamente no efectivas, sino que nos pueden poner en vulnerabilidad de desarrollar otro tipo de situaciones. Esto lo vamos a ir ampliando a lo largo de estos minutos. Primero, como les mencionaba, muchos trastornos a nivel mental, como trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastornos como depresión, distimias, etcétera, trastornos relacionados con el estado de ánimo, van a estar muy de la mano de problemas a nivel de regulación emocional. Pero también otro tipo de trastornos que a veces no nos parece tan claro. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria. Esto me parece que lo mencionó brevemente Anaí, pero para andar un poco más, ¿qué puede tener? Tiene que ver la alimentación con la emoción. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, muchas veces, muchas conductas que nosotros hacemos están ligadas a una emoción previa que nosotros sentimos. Es, por ejemplo, muchas veces estamos, yo que sé, antes en periodos de exámenes y entonces comíamos más, ¿no? Y entonces era muy típico que alguien nos dijera, estás comiendo por ansiedad, ya para de comer, ¿no? Por ejemplo, o otra serie de conductas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias, que a veces una persona dice, ay, pues te cortó la novia o te cortó la pareja, bueno, pues entonces vámonos de fiesta y vas a ver que se te olvida tomándote unas cervezas. Entonces, realmente muchas de las conductas que hacemos van a tener una emoción previa que va a hacernos decidir si queremos hacer o no una conducta. Pero esto muchas veces no es efectivo, como mencionaba. ¿Qué pasó durante la pandemia por COVID-19? Esto que mencioné ya era una situación ya bastante importante relacionando nuestras emociones con nuestras conductas. Pero a raíz de la pandemia fue una situación que a nivel global, como hemos ido mencionando, nos mostró nuestra vulnerabilidad en todos los sentidos. No nada más a nivel de salud. Es decir, no nada más teníamos miedo por contagiarnos de COVID, sino porque aquellos que eran nuestros familiares con mayores problemas pudieran contagiarse de COVID. Esto nos mantuvo en unas situaciones de temor, de inestabilidad, de angustia, bastante mantenidas. Después, inestabilidad financiera. Mucha gente perdió sus empleos o perdió ganancias a través de sus negocios. No tuvo oportunidad de tener la misma provisión que tenía antes para sus familias, y esto también afecta a nivel de estado anímico. Hubo también muchos cambios a nivel de nuestra manera de relacionarnos, es decir, empezamos escuelas en líneas, trabajos en líneas, confinamiento, ya no podíamos vernos, los únicos medios que teníamos eran las redes sociales, y esto tiene su lado positivo y su lado negativo. Podíamos pasar del estar completamente aislados o al querer estar completamente conectados y entonces estar en un bombardeo continuo de información que muchas veces nos subía el estrés. Entonces sí les pasó, pero muchos revisábamos cómo iban los porcentajes de contagios y ahora cuántos millones había más y etcétera. Todo eso nos mantuvo en un constante cúmulo de emociones negativas. Y también nos hizo tener una necesidad de aprendizaje continuo que también es estresante, hasta el hecho de decir cómo manejo una plataforma para que mis alumnos me vean, para que pueda hacer mi trabajo, para que pueda hablar con mis padres, etcétera. Todo este tipo de cosas va a generar efectos en nuestras emociones. Una cosa que a mí una frase que me marcó mucho durante la pandemia es entender que todos estábamos en la misma tormenta, pero no todos estábamos en el mismo barco. Es decir, las situaciones familiares en las que enfrentamos la pandemia fueron diferentes.
las situaciones de salud a nivel físico y mental también eran diferentes. Las cuestiones de recursos financieros, también de recursos emocionales, también eran diferentes, y todo esto nos posicionaba en situaciones de vulnerabilidad o no. Por poner algunos ejemplos de los que se estuvo hablando, aquellas personas que ya sufrían violencia, mujeres, niños, bueno, pues regresaron a una posición de vulnerabilidad todavía peor de la que ya estaban viviendo. Algunas situaciones familiares, por ejemplo, a lo mejor los padres llevaban mucho tiempo sin pasar tanto tiempo con sus hijos. Entonces pasaba lo que empezamos a ver, ¿no? Pues desesperación, enfados, golpes, manotazos. ¿Por qué? Porque muchas veces no logramos controlar de manera efectiva nuestras emociones. Y ahora vamos a las cuestiones que me gustaría centrarme, que son conductas de riesgo. Cuando no sabemos manejar una emoción, intentamos evadirlas o suprimirlas, buscando otro tipo de emociones que nos generen un estado anímico más positivo. Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con los ejemplos que vamos a poner, por ejemplo, en el caso de la alimentación. Ante la experiencia de una emoción negativa, puede ser estrés, aburrimiento, que fueron muchas de las cosas que pasaron incluso durante la pandemia, podemos estar realizando acciones de comer emocional. ¿Esto qué es? Comemos no por saciar nuestra hambre, sino por intentar paliar las emociones que estamos sintiendo. Esto puede llevar a situaciones de sobreingesta que después se pueden derivar en intentar mantener un control acerca de la alimentación y después, posteriormente, derivar en conductas de riesgo asociadas a trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, pasar después a intentar restringir la alimentación, a querer hacer ejercicio excesivo, a obsesionarse con cuestiones relacionadas con la alimentación, con el peso, con la figura. Todo esto pues nos puede llevar en círculos viciosos que finalmente hacen todavía más compleja la situación en vez de aliviar una emoción. Después la otra, el abuso de sustancias. Esto ha sido otra cosa que se vio en aumento durante la pandemia. ¿Por qué? Porque se pasó del consumo recreativo a la dependencia. Es decir, muchas personas que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad a un abuso de sustancias que no se había manifestado, que se mantenían en un consumo recreativo, es decir, únicamente en reuniones, en fiestas, con amigos, etcétera, al enfrentarse a estas situaciones de aislamiento, a estas situaciones de inseguridad, de inestabilidad, empezaron a encontrar un cierto refugio o un cierto aislamiento de todo lo que estaba pasando fuera con el consumo de sustancias. Trastornos del estado de ánimo. No nada más el confinamiento nos aísla, que esto fue lo que mencionaron también ya previamente. También nuestras propias conductas, nuestras propias emociones pueden aislarnos. El estrés también fue otra de las emociones mucho más presentes a lo largo de todo el confinamiento. Y otro tema que para mí ha sido de un interés grande desde mi punto de vista como profesional, ha sido el aumento en adicciones comportamentales. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces asociamos el tema de adicción con sustancias únicamente, ¿no? Con el alcohol, con las drogas, con el tabaco. Sin embargo, nuestras conductas pueden llegar a tener también una connotación adictiva. ¿Por qué? Porque las utilizamos también como una manera de suplir una emoción negativa con una emoción más placentera. ¿Qué hemos visto? Un creciente aumento en la cantidad de adicciones a juegos y apuesta a juegos de azar, sobre todo por internet, a compras, a videojuegos. ¿Por qué? Porque era una manera accesible que se tuvo durante la pandemia de mantener algunas conductas que anteriormente podían ser recreativas. Por ejemplo, personas que únicamente iban al casino, yo qué sé, pues a lo mejor decían, bueno, voy a lo mejor una vez al año con los amigos a pasar un rato. Bueno, pues de pronto pareció que hubo un enganche a este tipo de conductas, ¿no? O las compras en línea, todos hemos comprado cosas por internet, pero a veces era por intentar mantener un estado de ánimo positivo, de la alegría que viene con, tengo esta cosa nueva, subí mi nivel en el videojuego, o muchas veces incluso por aislarnos de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque van siendo como una especie de sedación en la mente. Pongo atención en algo que me quita la atención de mis verdaderos problemas. Entonces, esto también ha aumentado bastante durante la pandemia y el confinamiento. Para el ciclo, nosotros podemos tener una emoción, nos lleva a realizar una conducta
que nos genera un alivio inmediato, es decir, el comer es placentero, alguna sustancia puede ser placentera, la emoción de jugar o de ganar una apuesta también es placentera. Sin embargo, todas estas acciones, posteriormente su consumo o su mantenimiento por un largo periodo de tiempo, cuando ya las hacemos de una manera que nos aísla del resto, cuando ya le quitamos atención a otras áreas de nuestra vida por mantenernos en estas conductas, generan mucho más malestar que la emoción inicial. Es decir, generan culpabilidad, tristeza, nos empezamos a cuestionar por qué hice esto, por qué perdí este dinero, lo que hubiera hecho, el tiempo que he invertido, pero a la vez no encontramos otra situación que nos genere un bienestar emocional. Entonces hay un enganche continuo en este tipo de actividades. ¿Cómo es entonces que podemos regular nuestras emociones? La primera paso es lograr identificarlas. Parece una cosa sencilla, pero realmente no. Muchas veces no nos damos cuenta de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces es importante pararnos por un momento y pensar por qué estoy haciendo algo. Detrás de una conducta, detrás de un grito que le dimos a la persona con la que estábamos, detrás de un momento de desesperación, de decir ya no puedo seguir con el trabajo, detrás de un consumo de alimentos, de una sobreingesta de alimentos, o de haberse acabado una botella de vino en un periodo muy corto de tiempo. Detrás de cada conducta de riesgo puede haber una situación que nos generó una emoción y que intentamos aliviar de una manera que no fue tan adaptativa. Entonces, el primer paso es parar e identificar qué emoción estoy experimentando. El segundo, comprender las emociones, es decir, este ciclo que yo les estoy diciendo. ¿Cuál fue la situación que pasé? ¿Qué emoción me generó? ¿Qué cosa fue lo que yo pensé y cómo es que reaccioné a ello? Y finalmente, ¿cómo voy a responder entonces a esas emociones? En lugar de hacer una conducta de riesgo, ¿cómo puedo hacer una conducta más adaptativa? Para entender las emociones, la naturaleza de las emociones es que son innatas. Todos tenemos estas emociones, todas. La ira, la tristeza, la alegría, todo esto son emociones con las que nacemos, es decir, ni unas son más buenas ni otras son más malas. Todas tienen una función, son adaptativas, es decir, yo no puedo ponerme a salvo en una situación si no tengo una emoción que me genere temor, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo si voy caminando sola en la calle y escucho los ladridos de un perro y veo que está suelto, yo no voy a correr si yo no experimento temor y a lo mejor me puede morder el perro, por poner un ejemplo muy, muy básico quizá. Pero todas nuestras emociones tienen una función adaptativa, incluso hasta el desahogar situaciones más fuertes que podemos estar pasando. La otra cuestión importante es que una emoción es temporal. Podemos tener emociones muy intensas, pero es importante entender que nuestro cuerpo no puede mantener esas emociones, esos picos de emociones, por periodos de tiempo muy prolongados. Por tanto, nosotros podemos actuar sobre nuestras emociones y modificarlas. Algunas de las maneras que podemos modificarlas de manera sencilla, que podemos hacer todos en casa, tienen que ver primero con estrategias de relajación. Lo típico que nos decían, cuestiones de respiración, parece algo muy básico, pero realmente no. Una respiración adecuada, una respiración diafragmática, una respiración profunda, en lo que tomemos el tiempo para hacer una inhalación profunda, detenernos un momento y después exhalar el aire, va a generar que nuestro estado de activación fisiológica baje de manera muy importante. Parece algo muy pequeño y algo que nosotros veíamos cuando éramos pequeños, que nos decían, cuenta hasta 10, respira. Es básico, pero es primordial. Otras estrategias de relajación, lo que nos dijeron nuestras compañeras, el yoga, el mindfulness, todos estos programas que podemos encontrar por internet, ayudan mucho a mantener un estado emocional más saludable. El segundo, una reevaluación de la situación. Para mí es un proceso clave que podemos aprender y que podemos automatizar a lo largo del tiempo. Primero, identificar cuál fue la situación que tuvimos, saber que nos genera pensamientos que influyen en nuestras emociones y que nos hacen desarrollar una conducta. Entonces, este es un ejemplo de un registro de pensamientos, pero nos ayuda a que podamos, no es necesario que lo anotemos, pero sí puede ayudarnos a identificar estas situaciones. ¿Qué situación estoy viviendo? Por ejemplo, la situación puede ser que yo siento cierta
inestabilidad en mi trabajo, que puedo decir, bueno, a lo mejor están recortando personal por la situación del COVID y entonces empiezo a tener un pensamiento automático, ¿no? Ante esa situación, tengo un pensamiento que puede ser seguramente voy a ser yo porque yo soy el que llevo menos tiempo en la empresa o porque yo soy el que no entregué el informe pasado o seguramente voy a ser yo porque mis otros compañeros se llevan mejor con el jefe. Todos esos pensamientos nos van a generar una emoción. Esa emoción puede ser sentirse completamente desesperado porque voy a decir ya no voy a tener el ingreso que tenía, ahora cómo voy a mantener a mi familia. Eso nos puede llevar a ciertas conductas, ¿no? Entonces, a lo mejor una conducta desadaptativa puede ser, bueno, pues voy a ver si puedo recuperar algo de dinero apostando, cosas que vemos o que yo puedo ver muy fácilmente en el hospital donde trabajo. ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno, que esas conductas se generan en un problema mayor y no se calmó ni la situación ni la emoción. Un pensamiento, una manera de frenar este hilo conductor puede ser generar un pensamiento alternativo. Esto es, si mi pensamiento es automático, es voy a ser yo la persona que se vaya porque soy el que tiene menos tiempo en la empresa, pues no puedo tener un pensamiento alternativo. Probablemente no sea yo porque de la misma manera como otras personas pueden prescindir de sus puestos, pues también puede ser el mío, es decir, puede ser cualquiera de nosotros. Yo he hecho bien mi trabajo, una sola ocasión que falté, no define todo lo que he hecho anteriormente, es decir, intentar generar pensamientos diferentes que nos generen emociones más tranquilas y que por ende nos ayuden a tener unas conductas menos desadaptativas. Y finalmente, realizar una solución de problemas efectiva. Si nosotros no nos enfrentamos a nuestras emociones, no podemos modificarlas. Si nosotros no identificamos un problema, no podemos modificarlo. Entonces, esto es importante hacerlo por pasos. Es decir, si yo tengo un problema, es desglosarlo desde lo más grande que se ve un problema que nunca voy a poder quitarme de encima, pues hacerlo pasos pequeños. Es, por ejemplo, esto, bueno, y si sí me echan del trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, el trabajo es que podría quedarme sin trabajo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser otras alternativas? A lo mejor no esperar a que me echen del trabajo, a lo mejor puedo ir explorando si hay alguna oferta laboral para mí, a lo mejor puedo ver si puedo generar mi propio negocio. Es decir, tomar decisiones en base no a conductas impulsivas, sino a conductas que nosotros a pensamientos que ya analizamos, a opciones viables y después podemos aplicar la situación y evaluar su efectividad. Son estrategias muy pequeñas, pero que espero que podamos aplicar de nuestra manera diaria, mantener este hilo conductor, parar, intentar calmar nuestra activación fisiológica, después identificar mi emoción, identificar mi problema, generar pensamientos alternativos, generar soluciones que puedan ser viables y de esta manera poder generar una conducta mucho más resolutiva. Ahora veo también que el tema del tiempo era un poco difícil de controlar, pero no las iba viendo, así que bueno, les agradezco muchísimo el tiempo a todos los que nos han escuchado, les agradezco mucho a las panelistas que han estado con nosotros, les agradezco mucho por sus aportaciones, por su experiencia, por lo que nos pueden decir. No sé si podemos hacer en este momento todavía algunas preguntas. O Marta, tú si has ido viendo los chats. Tiene el micro apagado. Tienes el micro, Martita, apagado. Mira, hasta el final lo hice. Los comentarios que han estado haciendo en las redes sociales es en relación a felicitarlas por las aportaciones, por todo lo que nos han compartido este día. Es muchísima información, muy importante. Estamos viendo algunos de los comentarios ahora mismo, pero realmente todos iban en ese sentido. Ninguno
había hecho alguna pregunta en concreto. De hecho, estamos un poco atrasados con el tiempo. Les agradezco muchísimo tanto a las ponentes como a ti, Lucero, que has estado moderando esta sesión. Cada una de las intervenciones nos ha aportado muchísima información relevante y muestra de ello son los comentarios que tenemos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a las ponentes nuevamente y a todos los que nos escucharon. Ojalá se puedan llevar estrategias que les ayuden en su día a día a mejorar su estado emocional, su salud mental y que nos ayuden a seguir manteniendo esta resiliencia que necesitamos tanto en este tiempo. Sí, muchas gracias por todo el aporte, por todas las herramientas que nos han compartido.